Muchísimas gracias. Gracias por tan bello recibimiento, tan bellas palabras, hermana. Es un gozo, un placer estar aquí con ustedes. De verdad, un privilegio venir a esta tierra que desde hace años tenía deseos de venir y conocer. Y el Señor ha tenido a bien traerme el día de hoy, después de 7 años. Soy bastante chillona, entonces les pido disculpas desde antes y lloro. Pero aquí estoy, a sus órdenes para servirles y muy contenta de verdad de estar aquí con ustedes. Déjenme poner aquí. Nosotros vamos a hablar el día de hoy y mañana acerca del libro de Esther. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Esther en la Biblia? Es un libro que conocemos, la mayoría, que lo hemos leído, que lo hemos estudiado, que nos hemos deleitado con lo que está en él escrito. Entonces, antes yo sé que hemos orado, que hemos cantado, pero quisiera orar una vez más. Amado Rey, soberano, Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar en este lugar frente a tus hijas, Señor, mis hermanas, para hablarles acerca de tu palabra y de ti, Señor, el Dios que reina. Gracias porque nos has dado a Jesucristo, Señor, que está en medio nuestro. Gracias a Él porque podemos conocerte y podemos abrir tu palabra y tener un mayor entendimiento y conocimiento de ti. Te pido que en esta noche, Señor, tú vengas, nos hables, Señor, reconfortes nuestros corazones y nos muestres, Señor, lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos conocer de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, más de 2 décadas de hecho, cuando leí por primera vez el libro de Esther en la Biblia, su historia me cautivó. Leí Esther como si fuera un cuento de hadas. ¿Están de acuerdo? Lo lees tú y dices, wow, sin conocer el contexto dices, es una historia que me encantaría, a mí me encantaría ser como Esther. Entonces yo la leí y para mí fue como una historia ideal. Es como las novelas de mi país, de que se enamora el rey o el millonario se enamora de la cortesana, de la plebeya, y uno es como, wow, sí, o sea, esto es, si está en la Biblia, entonces puede ser real también en mi vida, ¿no? Entonces era como muy al estilo en aquel entonces, muy al estilo de María la del barrio, ¿saben? María Mercedes, era como lo leía. Pero no solo eso, sino que además parecía ser la historia ideal a alcanzar para cualquier jovencita cristiana. Porque en el trama pareciera que nosotras podemos encontrar nuestro propósito para anhelar ser como Esther, salvar a nuestras familias y encontrar un hombre que cumpla nuestros deseos. Es una historia que a pesar de estar en la Biblia, no menciona ni una sola vez el nombre del Señor, ni una sola vez menciona a Dios y no hace alusión a la oración tampoco como tal, ni a la adoración, no habla de sacrificios, no habla ni siquiera de invocar el nombre del Señor. Uno puede pensar que es porque estaban en una tierra pagana donde se adoraban a otros dioses, pero aún así tampoco lo hacían en secreto, como sí lo vemos en otros libros, como en Daniel. Es como si en ese momento de la historia se hubieran olvidado de Dios. Sin embargo, como lo veremos en estos 2 días, que estaremos juntas, Dios estuvo presente todo el tiempo. Dios no ha dejado de estar presente en medio de su pueblo. Así que quiero que juntas exploremos el libro de Esther. Estos 2 días vamos a estar viendo la ayuda, así que ténganlo ustedes muy presente. Busquemos a Dios en él, es su historia. El libro de Esther se trata de Dios. ¿Okay? Necesitamos conocer a Dios, cómo actúa, cómo obra en la vida de sus hijos, para que podamos conocernos mejor. Esto lo lograremos al conocer a Jesús. Es Él quien nos ha dado, gracias a Jesús, podemos conocer al Padre. Así que al saber quién es Dios, que ha hecho por medio de Cristo, sabremos quiénes somos nosotras y cómo debemos responder de acuerdo a nuestra identidad dada por Él. Esta primera sesión, para las que están anotando, la he titulado Corazón delator. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 2 primeros capítulos de Esther, veremos cómo se manifiesta el corazón del ser humano. No se puede esconder por mucho tiempo lo que hay en el corazón. ¿Están de acuerdo? Bien dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:45, lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice nuestro Señor, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal.
porque de lo que abunda el corazón, ¿qué? Habla la boca. Esto es una realidad para los que no conocen a Dios, pero también para los que lo conocemos. No podemos ocultar lo que hay en nuestros corazones por mucho tiempo. Quizás podamos en algún momento guardarlo, pero va a salir. Va a salir lo que hay en nuestro corazón tarde o temprano, para bien, pero también para mal. La historia comienza con un rey poderoso, extremadamente rico. Un rey que reinaba sobre 127 provincias, dice Esther, capítulo 1. Estamos hablando del rey Asuero, o Jerjes, que es el mismo. Un rey que no solo aparece en la Biblia, sino también en los libros de historia mundial. Escuchen esto. En la página de la Enciclopedia de Historia Mundial dice que el título oficial de Jerjes era Shahanshah, que aunque se suele traducir como emperador, en realidad significa rey de reyes. Estamos aquí ante un rey que en realidad sabe que tiene un gran poder. Además de que leí que es representado por la tradición griega como uno de esos reyes degenerados, excesivos, esclavistas y dados al lujo extremo, como lo vemos en el libro de Esther. Un corazón totalmente sin Dios. La historia bíblica nos muestra un hombre presuncioso, como lo podemos leer en los primeros versículos del libro de Esther, que me gustaría que si traen su Biblia, me acompañaran, Esther 1, porque lo estaremos viendo. Y en lo que van ahí, lo leo yo. Dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. El rey no solo quería que el mundo supiera que él era rico y poderoso, él quería que todos vieran ese poder que él tenía. Quiero que vayan viendo las actitudes del corazón, que las vayan identificando y puedan ver algunos destellos quizás que hay en nuestros corazones también. No solo de Asuero, de todos los personajes que estaremos viendo. El rey está mostrando a los más poderosos de la tierra que él es más poderoso que ellos. Es más acaudalado que cualquiera de ellos. Me llama la atención que más adelante, después de 6 meses de fiesta, ¿ustedes se imaginan? 6 meses de fiesta. Más adelante hay un nuevo banquete que duró solamente una semana. Pero ese banquete fue dentro del palacio. Es como si, no sé, en mi país le llamamos Palacio Nacional, que lo abriera el presidente y dijera, hey, vengan acá, vengan a ver cómo es que vivo. Es como si llamara a los más cercanos. Y uno puede pensar, ¿qué rey tan generoso? Realmente. Pues en cierto modo, pero también era una forma de mostrar su opulencia y lo que sobreabundaba en su hogar. En ese mismo tiempo había otro banquete a la par. Se trataba del banquete de la reina Vasti, su esposa. Ella tenía un banquete donde estaban reunidas todas las mujeres. Al parecer no se mezclaban hombres con mujeres. Los hombres, como leemos ahí, bebían, se emborrachaban, estaban juntos, y las mujeres tenían su propio banquete en el palacio del rey, pero aparte. Ahora, pongamos atención a lo que está por suceder, porque la historia está por cambiar, recién iniciada la trama. Esther 1 del 10 al 12 nos dice, al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Meumán, a Bizta, a Jarbona, a Bigtá, a Bactá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Hay mucho que podemos extraer aquí, mucho del corazón del hombre se deja manifestar en estos pocos versículos. Primero, el rey estaba extasiado a causa del vino, es decir, estaba borracho, muy borracho.
Recordemos que se encontraban solo hombres en ese banquete donde abundaba el alcohol. ¿Qué creen que podía haber ahí adentro? Nada que fuera santo, ¿están de acuerdo? Nada, porque ninguno de ellos era temeroso de Dios, ninguno. Todos eran paganos y además estaban alcoholizados. Segundo, el rey pide que traigan a su reina, a su Vasti, su esposa Vasti. Uno de los historiadores que leí sugiere que cuando pide a la reina que acuda donde él, solo pedía que llevara la corona puesta, nada más. Ella hermosa, como las dominicanas, solo con su corona. Imagínense, ¿qué esposo le podría pedir a su esposa? Ven solo con la corona, que vean lo bella que eres. Él quería presumir la belleza de su esposa. Ya les había presumido a todos los príncipes y todo el mundo la opulencia que él tenía, el poder que tenía, toda la riqueza, pero ahora quería también enseñarle que tenía a una mujer hermosa con él. Él quería presumir su belleza, pero no de una manera que la honrara, ¿no? Sabemos nuestros esposos que nos dignifican, que nos hacen que brillemos, que florezcamos. No, acá él lo que quería era exhibirla. Él quería exhibirla de manera tal que los hombres la codiciaran, que la desearan, que quisieran tener una mujer como Vasti. 3, por último, pero no menos importante, la reina se rehúsa a ir al banquete del rey. No solo estaba desobedeciendo a su esposo, sino una orden del rey. Ella pudo haber sido asesinada en ese momento, pero aún así ella se negó a ir delante del rey. ¿Qué podemos ver del corazón humano? El poder combinado con la necesidad de ser aprobado nos puede llevar a tomar decisiones que afecten y dañen a otros. ¿Cuántas veces nosotras habremos tomado malas decisiones solo por tener la aprobación de otras personas? ¿Cuántas veces habremos dañado a los que más amamos por ponerlos en riesgo por nuestras malas decisiones? Pensando en la petición del rey a la reina Vasti para exhibirla, quiero que pensemos en nosotras, porque quizás en algún momento hemos querido exhibirnos como querían exhibir a Vasti. No de manera literal, es decir, no creo que nos atrevamos nosotras, espero, a salir desnudas por la calle o en las redes sociales subir una fotografía o un video. Sin embargo, ¿qué pasa con la vestimenta que a veces elegimos para ir a la iglesia los domingos, por ejemplo, a las bodas? ¿Qué hay de aquellos vestidos que elegimos para vestir, de esos que en México decimos no dejan nada a la imaginación? ¿Qué hay de la vestimenta que usamos para ir al gimnasio, las que van al gimnasio? Mis hermanas, esto parece exagerado, pero quiero que veamos nuestro corazón y encontremos si acaso hemos usado nuestro vestido para tentar a hermanos o para despertar incluso la envidia de nuestras hermanas. No nos desnudamos literalmente, pero muchos conjuntos de ropa están diseñados justo para no dejar, como les decía recién, nada a la imaginación. Nosotras debemos cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, de ser codiciado, pero también que nos puedan faltar al respeto. ¿Para qué arriesgarnos a que alguien más nos falte al respeto? Un punto más que quiero destacar en esta sección es la desobediencia de la reina Vasti. ¿Ustedes creen que actuó bien o mal? ¿Qué creen ustedes? Unas podemos decir que actuó mal, porque ella tenía que obedecer al rey, tenía que someterse a su esposo, ¿están de acuerdo? Era sabido que podía haber sido ejecutada. ¿Para qué se pondría en riesgo? ¿Por qué se iba a arriesgar? Otras podemos decir que actuó como debía haber actuado, rehusándose a presentarse delante del rey porque primero tenía que guardar su dignidad. Yo soy de las que creen que hizo lo correcto, ella, a no acudir al llamado del rey. Si bien es cierto que la palabra de Dios nos instruye a someternos a nuestro esposo y honrarlo, también es cierto que cuando nos piden hacer algo pecaminoso que atenta contra la imagen de Dios en nosotras o en alguien más, nos es necesario someternos primero a Dios. No debemos, por temor a otros, desobedecer a Dios. Entonces, a primera instancia, podemos pensar que desobedeció por un acto de rebeldía, de egoísmo, pero pensando como mujeres temerosas de Dios, quizá ella se rehusó, esto es solamente un especulo, por guardarse de ir a un lugar lleno de hombres borrachos que pudieran verla con deseo, que pudieran faltarle al respeto,
codiciarla, y ella se guardó. Es en esta parte donde vemos cómo el corazón humano sin Dios trata sin dignidad a las personas. Pero también podemos ver que el corazón humano buscará sublevarse de alguna manera ante la autoridad. El hombre domina, la mujer se subleva. Esto no es para nada nuevo, ni empezó ahí con Esther. Esto viene desde Génesis 3:16, después de la rebelión en el Edén, cuando Dios dijo a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Las relaciones entre esposos dejaron de ser perfectas, de ser amenas y llenas de amor. Se volverían una lucha de poder. Y como en el caso de Vasti y el rey Asuero, ambos buscarían el bien de ellos sin pensar en el de su cónyuge, en el del otro. Si estás casada, quizás puedas dar testimonio de que muchos de los problemas que se tienen en el matrimonio es porque cada uno busca su propio bien, a costa muchas veces de la tranquilidad y paz del otro. Mientras yo esté bien, allá el que llore. Ese problema marital llevó al rey Asuero a buscar consejo con hombres que tampoco tenían una correcta concepción del matrimonio. Eran los sabios del reino. Sin embargo, sus consejos fueron para sustituir, repudiar y desechar a la reina. Leamos lo que nos dicen los versículos 16 al 19. Yo se los leeré en la Nueva Versión Internacional, que dice así: en presencia del rey y de los nobles, Memucán, uno de sus consejeros, respondió. Chequen esto. La reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los nobles y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán: el rey Asuero mandó que la reina Vasti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, responderán de la misma manera a todos los nobles de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella. Era un problema que se podía resolver si tan solo el rey, en lugar de ir a sus consejeros, hubiese ido a hablar con su reina, con su esposa. Por su parte, la reina también pudo haber hecho lo mismo, haber ido donde el rey o hacerle saber el motivo de por qué no había acudido a ir. Necesitamos una buena comunicación, sin duda. Es decir, hablar y comunicar a otros, no solo a nuestro esposo, a cualquiera, lo que nos está molestando, lo que nos lastima, lo que estamos sintiendo y pensando. Podríamos ahorrarnos un montón de malos entendidos y problemas si tan solo nos diéramos de verdad a la tarea de hablar con claridad. Y esto es en general con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestras hermanas. Los sabios querían protegerse de sus esposas. Realmente no estaban pensando ni en el rey ni en la reina. Ellos querían evitar que sus esposas se sublevaran al saber que la reina tuvo la osadía de rebelarse ante un rey tan poderoso como Asuero. Quizá los sabios pensaron: si la reina se rebeló al rey, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? ¿De acuerdo? Y por ello su consejo fue pensando en ellos, en protegerse a ellos mismos. Nadie pensó en la reina, nadie. Todos buscaron su propio bienestar. La reina Vasti era hermosa y audaz. Más allá de rehusarse a obedecer el mandato del rey borracho, el autor de Esther no nos relata más de ella. Ahí termina. Aunque el contenido dedicado a Vasti en el texto es mínimo, su negativa a presentarse ante el rey es una faceta importante en la preservación del pueblo judío. Es decir, Dios reina y gobierna aún por encima de las malas decisiones de toda su creación. Ahora no olvidemos estas palabras de Memucán: que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mujer mejor que ella. ¿Has sufrido, hermana, alguna vez a causa de que otros han dicho o sugerido que no eres suficiente? Este consejero lo está diciendo entre líneas. Vasti no es suficiente. Busquemos una mujer que sea mejor que ella. Nosotras sabemos el final,
de la historia de Esther, si lo hemos leído, pero ellos no lo sabían. No sabían que sus malas decisiones en buscar su propio bien, Dios estaba obrando en silencio, preparando todo para preservar su pueblo, para guardar y cumplir las promesas que años antes le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, incluso a Josué. Siglos y siglos atrás estaban las promesas dichas por nuestro Señor. No cabe duda que el hombre propone, pero Dios dispone. No cabe duda que el rey, que es Dios quien reina y gobierna sobre su creación. Y es con ese decreto del rey con el que entramos al capítulo 2 del libro de Esther, donde comenzaremos a ver y conocer por qué y para qué Esther fue la mujer elegida por Dios en medio de un mundo caótico, lleno de perversión y de maldad. Dice el versículo 1 de Esther, capítulo 2, que algún tiempo después, desde que se dio el decreto para desechar a la reina Vasti y elegir una nueva reina, en realidad pareciera como que fue inmediato, pero pasaron 4 años. Habían pasado 4 años. Durante ese tiempo, el rey Asuero hizo una gran invasión infructuosa de Grecia, eso lo pueden leer incluso en los libros de historia, y regresó a casa como un hombre derrotado, queriendo alegrar su corazón a través de diversiones sensuales de las que estaba acostumbrado y buscando una nueva reina, dice la palabra de Dios. Algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó, después de 4 años, se acordó de lo que había hecho Vasti y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta: que se busquen jóvenes, vírgenes y hermosas para el rey. Por supuesto que al rey le encantó la idea, le pareció maravillosa la idea. De aquí soy, dijo. De entre todos los lugares donde él reinaba, buscarían a las mujeres más hermosas para concursar, para ser la nueva reina, la nueva esposa del rey. El historiador judío Josefo dice que Asuero hizo seleccionar al menos 400 mujeres. ¿Se imaginan eso? ¿Cuántas mujeres habremos aquí? Como 400, imagínense, 400 mujeres vírgenes siendo preparadas para que su primera vez fuera con el rey de Persia. Un concurso para determinar no solo quién era la más hermosa, sino la que agradara más sexualmente al rey. Uno lee esto y puede pensar que ese concurso se asemeja a Miss Universo. Sin embargo, no olvidemos que aquí no era para ganar el título a la mujer más hermosa del universo, de la tierra, de un país, sino que sería para ser usada sexualmente y desechada después de esa noche. Cada mujer sería esclavizada. Si no eran elegidas, serían parte del harem del rey. Ellas no podían volver a sus hogares, no tenían la posibilidad de casarse, ellas quedarían esclavas ahí. Solo tendrían que esperar si en algún momento el rey se acordaba de ellas y las mandaba a llamar. De lo contrario, estarían olvidadas. ¿Se imaginan? Estas mujeres, cientos de mujeres, ellas corrían con esa suerte. No era un concurso lindo, mis hermanas, no era un cuento de hadas, no es la historia soñada para ninguna mujer, porque si lo vemos al contexto actual, más que ser algo romántico, se trataba de trata de blancas, tráfico sexual, algo que hace demasiado daño porque atenta gravemente contra la imagen de Dios en las mujeres, en las personas. Les quita valor, la dignidad, la libertad, el guardarse para el hecho matrimonial, les quita la pureza y la santidad. Ahí estaría nuestra hermosa Esther. ¿Quién era esta jovencita? Pues se cree que dichas jóvenes vírgenes no tenían más de 20 años, eran unas jovencitas, chiquitas. ¿Se imaginan? Toda una vida por delante, encerradas en el harem del rey. Dicen los versículos 5 al 8, en la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados de Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa, esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Dice la palabra de Dios, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces, cuando proclaman el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey.
y confiada justamente a Hegai, quien estaba a cargo del rey. Me llama muchísimo la atención que la Biblia no siempre hace énfasis en la apariencia de las personas, pero en el caso de Esther sí lo menciona. Su belleza fue usada en las manos de Dios para poder llegar al lugar donde ella debía estar. No cabe duda que todo puede ser usado por Dios para cumplir con sus planes y propósitos eternos. Estas jovencitas fueron llevadas por la fuerza, quizá algunas fueron por su propio pie, puede ser, pero el texto nos dice que fueron llevadas en contra de su voluntad. La Biblia no nos dice por qué Mardoqueo permitió que Esther fuera llevada. Quizá no se podían oponer, quizá tuvieron miedo, no sabemos. La Biblia no nos dice lo que pensaron o sintieron, no nos deja saber cuáles fueron sus emociones, sino que nos deja ver que la historia sigue siendo de él. Esther tenía la gracia de Dios en ella. Además de ser hermosa, la Biblia sí nos menciona que todo aquel que tenía contacto con ella recibía su gracia y su favor. Esto solo puede venir de Dios. Su carisma, su sencillez, su simpatía ganaron el favor de Hegai, el eunuco que estaba encargado del harem del rey. Todas aquellas que estaban en preparación para una noche con el rey, una noche, pasaban un año con tratamientos exclusivos. Esto, si lo vemos, es tétrico, porque si lo pensamos bien, no, era un año de spa, pero para ser entregada a los deseos lujuriosos de un rey perverso. Nada de enamoramiento, nada de deseo sano, nada de esa noche que esperamos con ansias para estar con la persona que amamos. Todos sabían que solo sería para satisfacer los deseos sexuales de un hombre perverso. ¿Cuántas noches habrá llorado nuestra linda Esther? ¿Cuántas lágrimas de otras jovencitas ella consoló? ¿Cuántas plegarias? Porque ella sí conocía a Dios. ¿Cuántas plegarias habrá elevado a Dios en secreto, dentro de su corazón? ¿Y Mardoqueo? ¿Cuánto habrá sufrido por ella también? Dios, al darle gracia a Esther con el jefe del harem, él la favoreció. Imagínense, ¿quién sabría mejor los gustos del rey que el eunuco del rey? Así que Esther, en su carisma y sencillez, como nos lo dice el versículo 15, ella no pidió nada fuera de lo sugerido para Hegai, el eunuco encargado del rey, y se presentó ante el rey la noche que le correspondía. ¿Qué sucedió? Leamos juntas los versículos 17 y 18 que nos dicen: al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía, más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus nobles y oficiales. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Dios controla todo el tiempo. No siempre vemos su mano obrando en nuestras circunstancias, pero estemos seguras de que Él está dirigiendo nuestros pasos en cada detalle. A Dios no se le escapa nada, nada. Aún más, Él está dirigiendo el curso de todo el mundo y trabajando en todo y en todos, en todas nosotras. Este es el objetivo de todo el capítulo 2. Dios tiene un plan y Él lo está mostrando en Esther mientras se encuentra en Persia, una judía estando en Persia. La providencia divina y su soberanía están activas en el reinado de Asuero. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hegai, lo podemos ver en cómo le dio su gracia. Dios está trabajando en todo. Aún lo que pareciera ordinario para algunos, Él está obrando para sus propósitos. Las mujeres fueron arrancadas de sus hogares, confiscadas por su belleza, pero hubo una israelita que fue adoptada por su primo, Mardoqueo, y que su historia comienza a ser diferente, no por ella, sino por la providencia de Dios. Este es un panorama del Evangelio, un pequeño éxodo está por ocurrir. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él salva y sigue salvando a sus hijos hoy. Por eso es que esta historia no se trata de Esther, sino del plan de Dios para salvar a aquellos que le pertenecen. Ahora, para finalizar, quiero hacerte algunas preguntas a fin de que juntas podamos escudriñar nuestros corazones delante del Señor. Y si es necesario, acudamos en arrepentimiento y fe para pedir perdón. Podemos hacerlo aquí, en este lugar al que nos trajo el Señor, ahí junto donde estás.
Esto es para que meditemos en nuestros corazones y podamos de verdad, delante del Señor, que nos muestre nuestro corazón, como decía, el corazón delator. ¿Qué hay, Señor, en mi corazón? Que quizás mi hermana lo está viendo en mí, pero yo no lo puedo ver. Muéstrame, Señor, qué hay en mi corazón. Y una pregunta, ¿en algún momento de tu vida has pensado que tienes la vida resuelta gracias a tus posesiones, tu trabajo o las relaciones que tengas? Esto haciendo un comparativo con Asuero. ¿Has pensado que, bueno, nací en una buena familia, tengo un buen colegio, ya, ¿qué más puedo pedir? Ya tengo todo resuelto, ¿qué más necesito? Y te olvides de Dios, que pienses que tienes todo resuelto por lo que tú posees, por tu trabajo, las relaciones que tengas. ¿Te identificaste en algún punto con el rey Asuero? No me digas. ¿Con qué? Por ejemplo, muestras a otros tus riquezas o posesiones monetarias, intelectuales, quieres mostrar que sí sé, yo sí sé de lo que estoy hablando, familiares, con el fin de obtener su aprobación y el favor de quienes están a tu alrededor. Cuando abres tu casa, cuando invitas a otras personas a venir, ¿es por las razones correctas, porque quieres hacer hospitalidad o porque quieres que vean que tú vives bien? Y podemos disfrazarlo con una falsa humildad de decir lo que el Señor me ha dado, pero en nuestro corazón realmente queremos mostrar lo que tenemos. Otra pregunta para escudriñar nuestro corazón. ¿Quiénes son tus consejeros? Sus vidas, las vidas de tus consejeros, de aquellas personas con quienes te acercas a conversar, ¿muestran el temor y la obra de Dios en ellos? Esto es sumamente importante porque si recordamos los consejeros de Asuero, realmente pensaban en ellos. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas quienes te están aconsejando y de qué forma estás aconsejando a otras? Si se acercan a ti para pedirte consejo y tú les das tu opinión de lo que tú harías y no basado en lo que la palabra de Dios dice, creo que tenemos que redireccionar lo que estamos aconsejando a otras mujeres, incluso a nuestros propios hijos. Para las que están casadas, ¿has actuado como Asuero al ir a preguntarle a todo el mundo qué opinan acerca de una situación específica con tu esposo, que bien se puede arreglar en una charla amena entre los dos? ¿Has ido con todo el mundo menos con él? ¿Le das el primer lugar a él y el beneficio de la duda por sus decisiones, lo que está platicando, lo que te está diciendo, o lo atacas sin escuchar razones ni detenerte a orar antes y hablar con él directamente, a razonarlo? Dice mi esposo, a usar el sentido común. Otra pregunta. Cuando no obtienes lo que deseas para tu propio bienestar u orgullo, ¿te enojas? ¿Te enciendes en ira? Esta es una de las emociones que más vamos a ver en todo el libro de Esther, la ira. Todo el mundo se enojaba ahí. ¿Cómo actúas cuando Dios no responde tus oraciones? Ahora, no es que Dios no responda. Dios siempre responde. Pero ¿cómo actuamos cuando Dios responde de la manera que nosotros no quisiéramos que respondiera? ¿Cómo actuamos? El pecado no reconocido solo lleva a más pecado. ¿Cómo se ve en la vida de Asuero como esposo y en la vida de Vasti como esposa? ¿Cómo se ve en ti? A la luz del Evangelio, ¿qué debe prevalecer en nuestros matrimonios y en cualquier relación? Les voy a leer Colosenses 3, 12, 14 que dice: entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Alguna vez te has visto como Asuero y sus consejeros al rechazar a alguna mujer? Porque sí, no solo los hombres rechazan a las mujeres, como nos han hecho creer en el feminismo, que los hombres son los que están en contra de la mujer y que las rechazan y que las repudian. No, también se ve entre nosotras, lastimosamente. Quizá hemos sufrido como mujeres el rechazo de algún hombre, de nuestro esposo, de nuestro padre, de nuestros hijos, de cualquiera.
Pero nosotras hemos rechazado a otras mujeres y las hemos hecho menos, las hemos despreciado. ¿Qué tal con nuestra madre, nuestras hijas? ¿Qué tal con nuestra suegra? Con nuestra compañera de trabajo. ¿Puedes recordar alguna de ellas? Que el Señor te traiga a memoria, que digas, oh, sí, Señor, o sea, yo sé que la he rechazado y me resisto a confesarlo. ¿Cómo actuarás ahora si esa parte de tu corazón Dios te la ha revelado? El rey Asuero no muestra arrepentimiento para nada, por lo que aconteció con la reina. Se acordó 4 años después, quizá tuvo remordimiento, pero no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Crees que es necesario que pidamos perdón a Dios por tener un falso arrepentimiento? Yo creo que sí. Quizá alguna vez hayamos tenido un falso arrepentimiento. Que el Señor, que su Espíritu Santo nos muestre si nuestro arrepentimiento es genuino y si no, vayamos delante de Él. ¿Has sido víctima de algún tipo de abuso de autoridad, como lo vemos también con Asuero? ¿Cómo puedes ver a Dios en medio del dolor que todo esto puede causar? Dios está presente, mis hermanas. No es ajeno a nuestros dolores y a nuestros quebrantos. Las cosas no son como deberían de haber sido. Vivimos en un mundo donde la maldad, como platicábamos esta mañana, va en aumento. De verdad no va a haber paz hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Platicaba con mis hijos, les decía, no crean, o sea, ya no tiene por qué sorprendernos el escuchar que hay más maldad y más. Está escrito que la maldad va a ir en aumento. Hemos sido lastimadas, heridas por personas que quizá deberían cuidarnos y protegernos porque somos hechos a la imagen de Dios. Pero el mal no distingue si somos mujeres, somos hombres, somos niños, somos niñas, adultos, no distingue. Pidamos, hermanas, roguemos a Dios en esta noche, en esta tarde, para que todo ese dolor que experimentamos y que quizá nadie más sabe, lo podamos entregar a Dios. Oremos, mis hermanas, porque necesitamos al Dios que reina, al Dios que estuvo con Esther, que planeó toda su vida para el rescate de un pueblo. Hoy estamos aquí, nosotras, libres, fuimos rescatadas por lo que pasó hace años y años y años en esa capital de Susa, donde una mujer estuvo ahí recluida. Podemos hoy hablar de ella con libertad y podemos gozarnos de que el Dios que reina, que reinó, que estuvo con Esther, es el mismo rey que nos ha rescatado, que nos ha salvado y que está con nosotras y en medio nuestro. Quisiera orar para terminar. Señor, aquí estamos, Padre, como hijas tuyas, Señor, miembros de tu iglesia. Nos presentamos ante ti, Señor, con nuestro corazón en las manos, clamando, Señor, por tu presencia en este lugar, clamando, Señor, porque seas tú quien nos hable a nuestro corazón, quien traiga claridad, Señor, a nuestros pensamientos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy, esta noche, Señor, y mañana, hablándonos y recordándonos, Padre, que la historia no se trata de nosotras, que eres tú, el Dios que reina, que se ha placido, Señor, por medio de Jesús, salvarnos y atraernos a ti. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser libres, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, los que hemos cometido con alevosía, Señor, con ventaja, con conocimiento de causa. Pero también perdónanos, Señor, por los pecados que hemos cometido por omisión y quizá algunos, Señor, que hemos olvidado. Perdónanos, Padre. Perdona nuestro falso arrepentimiento, Señor, y limpia nuestro corazón del autoengaño. Ayúdanos, Padre, a presentarnos delante de ti con un corazón y conciencia limpia, gracias a la obra de Jesús, como lo cantábamos al inicio. Clamamos, Padre, por sanidad a nuestros corazones heridos, Señor. Ayúdanos a perdonar y a sobrellevar el proceso, Señor, de recibir algún tipo de abuso. Ayúdanos a perdonar, Señor, a aquellos que nos lastimaron cuando deberían habernos cuidado. Líbranos, Padre, de guardar odio, rencor contra ellos. Líbranos, Señor, de buscar venganza. Líbranos, Padre, del miedo a denunciarlos también. De igual forma te pido, Señor, que nos perdones por las veces que nosotras hemos sido abusivas con otras personas, con otras mujeres, que las hemos rechazado, por las veces, Señor, que las desechamos, cuando las hemos repudiado. Señor, perdónanos por las veces que en secreto planeamos el mal contra alguna otra mujer.
perdónanos, Padre. Perdónanos y ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesús. Que nuestra vida, Señor, dé evidencia de que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, para que podamos soportarnos unas a otras, Señor, y perdonarnos unas a otras. Porque si alguien, Señor, tiene queja contra otra, como Cristo los perdonó, así también nosotras podamos hacerlo, para que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor, que es el vínculo de la unidad. Te lo pedimos, Señor, como tus hijas, como tu iglesia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sí sea. Amén y amén.